Bucles en el microcontrolador PIC16F628A. Los bucles son una estructura de programación que nos permiten repetir varias veces un grupo aislado de instrucciones. En los microcontroladores PIC se forman combinando alguna de las instrucciones condicionales que hemos visto en el tema anterior, BTFSS, BTFSC o DECFSZ, con un goto. Tradicionalmente, en ingeniería de software, se estudian tres tipos de bucles. Aquellos que se repiten un número conocido de veces, otros que evalúan la condición al principio, pero no sabemos con garantía cuántas veces se repiten, y otros que tampoco sabemos cuántas veces se repiten, no podemos calcularlo matemáticamente, pero sabemos que evalúa la condición al final, y por lo tanto al menos pasan una vez por las instrucciones del bucle. Vamos a verlos con detenimiento. El primer tipo, como hemos dicho antes, conocemos a priori o podemos calcular matemáticamente cuántas vueltas da el bucle. Para ello, nos hacemos uso de una variable que denominamos índice. Este nombre pues, es simplemente para indicar qué función hace, pero la variable puede tomar otros nombres. Si nos fijamos en la estructura que adoptaría un programa para el PIC, tendríamos por un lado una parte en la que damos valor a esa variable, que actúa como índice, es decir, asignar valor a un registro o inicialización. Después, el programa pasaría por las instrucciones del bucle, comprobamos que la variable no ha llegado a cero y volvemos a una etiqueta anterior que nos hace volver otra vez por las instrucciones del bucle. En un diagrama de flujo lo podemos ver. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos un índice igual a 5, el flujo pasa por las instrucciones del bucle, aquí puede haber pues, las instrucciones que necesitemos, pueden ser desde una hasta las que hagan falta, y después al final de esas instrucciones hay otra vez una actualización del índice. Es decir, tenemos inicialización antes del bucle, actualización. Y después comprobamos que el índice es 0. Si no ha llegado a 0, lo que hacemos es volver otra vez por las instrucciones del bucle. En este tipo de bucles lo importante es ver que en la actualización del índice nos lleva a que en algún momento esta instrucción no se cumpla y por lo tanto salgamos del bucle. Si no es así, incurriríamos en lo que se conoce un bucle infinito. El ejemplo sería si en lugar de restar para que llegue de 5 a 0, sumáramos. Eso nos haría que el índice se incrementara hasta el infinito y por lo tanto este bucle, si la variable fuera muy grande, es decir, si el registro donde lo almacenamos fuera muy grande, pues este bucle se repetiría indefinidamente. Vamos a ver a continuación un ejemplo. En este ejemplo nos piden encender y apagar los bits pares e impares de por B alternadamente durante 10 repeticiones. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener una cadencia de encendido y apagado de un puerto de forma indefinida, pero durante 10 veces. Bueno, pues siguiendo la estructura que hemos visto en la diapositiva anterior, vamos a tener una parte para inicializar un contador, que va a hacer de índice, como veis aquí se llama veces, pero podríamos llamarle índice. Aquí tenemos inicializar índice, veces igual a 10, he puesto en el mismo color para que veáis un poco en qué parte esas instrucciones actuarían, ¿de acuerdo? Las instrucciones del bucle son estas de aquí, son las que realizan justo lo de apagar y encender los bits del por B, es decir, las luces que están enganchadas al por B, ¿de acuerdo? Y después tenemos, en este caso, la actualización de la variable veces y también la comprobación, ¿de acuerdo? Esto estaría integrado en estas dos instrucciones, ¿de acuerdo? Porque tenemos una instrucción en el PIC que nos resta 1 y además nos comprueba. En el caso es que si esto llega a 0, si veces llega a 0, saldría del bucle, pero en condiciones normales volvería aquí. De manera que inicialmente vamos a tener el valor 10, con el valor 10 hago la primera pasada, la siguiente pasada sería con 9, y la última pasada, acelerando un poco el proceso, sería cuando veces tiene el valor 1. Si tiene el valor 1, realiza estas instrucciones por última vez. Al llegar a DECFSZ, el valor de veces se decrementa a 0 y por lo tanto sale hacia afuera. Y hemos terminado justo lo que nos pide el programa. Bien, pues este sería el primer tipo de bucles. Vamos con el segundo. Son aquellos bucles que yo no tengo ningún control sobre el número de veces que repito, no hay ninguna variable que me diga
las vueltas que voy dando, y además se evalúa la condición al principio. ¿Esto cuándo es? Pues imaginad que yo necesito evaluar una condición que en caso de que no se cumpla, no necesito pasar por el bloque de instrucciones del bucle. Simplemente la salto. Bueno, en ese caso, hay veces que se necesita esto. Bueno, pues me evitaría repetir o hacer ninguna repetición, sino simplemente evaluar la condición y salir a continuar con el programa con normalidad. ¿De acuerdo? Pues la estructura sería la siguiente. La etiqueta de volver, volver, lo que me está haciendo es pues esta rama de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y en caso de que la evaluación de la condición sea falsa, lo que está haciendo es ir fuera del bucle. ¿Bien? Es decir, bueno, lo he dicho antes mal. Perdón, sí, lo he dicho bien. Esto sería la evaluación de la condición. Por lo tanto, si no se cumple, salto hacia afuera. ¿De acuerdo? Y las instrucciones del bucle irían insertas pues donde está esa marca que puede crecer evidentemente lo que necesitamos. Es decir, las instrucciones del bucle pueden ser con el número de instrucciones que necesitemos para cumplir el problema que quiero resolver. Vamos a verlo con un ejemplo mejor. Por ejemplo, el ejemplo A, lo que me dice es encender un LED conectado al bit 3 de port B, mientras el bit 1 de port A esté a 1. Imaginad que nosotros queremos hacer algo mientras un usuario pulse un botón conectado al port A1. ¿De acuerdo? Pero es posible que cuando yo quiero evaluar el port A1 no esté pulsado. Es decir, que no necesito hacer nada si port A1, cuando yo lo voy a evaluar, pues no está pulsado. En ese caso, lo que hago es evaluar port A1 y si no está pulsado, automáticamente, como continúa, pues salgo hacia afuera. En ese caso no haría nada. Pero si está pulsado, lo que haría es saltar hacia BSF, lo que hago es encenderlo, ¿de acuerdo? Y vuelvo otra vez, es decir, mantengo el pulso o mantengo A1 por B3 en caso de que port A1 esté pulsado. Viéndolo en el diagrama de flujo lo vemos más claro. Si port A1, cuando yo entro en el bucle o intento entrar en el bucle, no está pulsado, automáticamente salgo. Pero si está pulsado, pues lo que hago es mantener un pulso en BSF. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este ejemplo podemos ver un caso particular del tipo 2 del bucle. Vamos a ver otro ejemplo. En este siguiente ejemplo, vamos a suponer que en mem1, que es un registro, y mem2, que es otro registro, tenemos los valores de dos sensores, que en algún momento quiero comprobar para ver si son iguales. Y si no son iguales, lo que quiero ver es cuánta diferencia hay entre mem1 y mem2. O, bueno, intentar equivalerlos. Para ello lo que voy a hacer es comparar si mem1 es mayor que mem2. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es restar mem1 de mem2 y comprobar si el resultado es positivo. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos hecho en alguna ocasión anterior, pero como veis, en rojo tenemos todas las instrucciones que nos sirven para hacer la comprobación. Realmente, si tuviéramos una única instrucción que nos permitiera hacer esto, pues estaría toda integrada dentro del rombo, como siempre, aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es la estructura que nos permite evaluar la condición al principio. Esto no forma parte de, digamos, las instrucciones que se repiten. ¿De acuerdo? Bien, y en ese caso lo que queremos hacer, como veis, es decrementar 1. Esto es lo que iría en la rama del bucle, propiamente dicha, aquí. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues puede ser que mem1 y mem2, al llegar a esta zona del programa, sean iguales ya. Entonces, en ese caso, al restarles, pues me activarían o me dirían que son exactamente lo mismo. O sea, bueno, serían mayor o igual o mayor estricto. Si son iguales, pues me sumaría 1, ¿de acuerdo? Bien, pues esto lo que hace es comprobar que la resta no ha dado negativo. Por lo tanto, si no ha dado negativo, lo que hace es restar 1. Sé que no ha dado negativo porque en el caso de que dé negativo, el carry es 0. Por lo tanto, si estoy comprobando que es 1, saltaría esa parte. Y si es 0, lo que hace es continuar y salta hacia afuera. Bueno, pues este trocito de código, que no es más que un ejemplo, lo que haría es comprobar dos variables y en caso de que sea una mayor que otra, pues va restando 1 hasta que sean iguales. Bien, vamos con el siguiente tipo de bucles. El último tipo de bucles son los bucles que evalúan una condición al final.
Bueno, esto lo interesante es que si es un bucle, tiene algo que se repite. Pero si nos fijamos, en este tipo de bucles, cuando entramos en él, pasamos directamente por las instrucciones que se repiten. Así que, inevitablemente, al menos vamos a ejecutarlas una vez. ¿Por qué? Pues porque la condición se evalúa justo detrás de haber ejecutado esas instrucciones. Ahí es donde está la característica principal. Y la otra característica, como en el bucle anterior, es que como no tenemos una variable que me mantenga el número de vueltas, no sé con anterioridad, antes de entrar en el bucle, cuántas vueltas voy a dar. No puedo calcularlo matemáticamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este tipo de bucles, como veis, tenemos la etiqueta de volver, volver, ahí es donde está encerrado esta rama de volver, pero inevitablemente si yo entro a este bucle por aquí, voy a pasar por el bloque de instrucciones del bucle, que es donde codifico realmente lo que quiero repetir. Y después voy a tener una parte en la que evalúo la condición. Ahí es donde salto o no salto dependiendo si se cumple o no la condición. Vamos con un ejemplo. Bien, en este ejemplo nos piden realizar la secuencia completa de un motor paso a paso hasta que porta 1 esté a 0. ¿Eso qué significa? Pues que continuamos el bucle mientras sea 1. Es decir, si esto no se cumple, volveríamos aquí mientras porta 1 sea 1. Bueno, como veis, he reducido las instrucciones de los 4 pasos, las 4 excitaciones de la bobina que serían necesarias y que tenéis en los apuntes. Solo he puesto la primera pues porque no cabe en la diapositiva. Y lo he puesto en azul para que veáis que justo iría en este punto dentro del diagrama de flujo. Bien, pues lo que vamos a hacer es que inevitablemente este bucle va a pasar por aquí, por las instrucciones de control del paso a paso, antes de evaluar si la condición o no se cumple. Por lo tanto, estamos en el tercer tipo de bucles, como veis, ¿vale? Este sería uno de los ejemplos. En el siguiente ejemplo, lo que nos piden es enviar un 1 lógico a un dispositivo externo a través de por B2 y mantenernos ahí, manteniendo el 1, hasta que nos responda ese dispositivo con otro 1 en por B3. Bueno, si lo vemos en el diagrama de flujo es bastante claro. Yo tengo que enviar un 1, ¿vale? Y mantener ese 1 hasta que reciba un pulso por el puerto por B3. Es decir, cuando por B3 esté a 1, pues continuar con el programa. Si lo vemos en las instrucciones, etiqueta de volver, volver, aquí tenemos el bucle. Lo que queremos repetir es este pulso, esta activación de por B2 a 1 y luego comprobar si por B3 es 1. Si no es 1, caeríamos en volver y si es 1, salta y continúa con las instrucciones que hubiera aquí debajo y que no hemos especificado. ¿Vale? Bueno, hay sensores pues que dependiendo del funcionamiento necesitan que nosotros activemos un pulso y para decir si están disponibles, si están listos para atender otros comandos, pues devuelven otro pulso. Bueno, este sería el bucle de ejemplo. Y aquí termina el tema de bucles, que es algo esencial dentro de la programación, no solo de los microcontroladores, sino la programación en general. En el caso de los microcontroladores, veremos en el tema siguiente que son la base de los retardos software.